Haya gritó, ya puedes irte, en su boda. Pero cuando el novio se levantó, me quedé inmóvil, en medio de aquel salón decorado, con las luces de guirnaldas parpadeando sobre mi cabeza, como si se burlaran de la oscuridad que de repente me apretaba el pecho. Mi hija, la misma niña a la que había criado con mis propias manos temblorosas, acababa de lanzarme unas palabras que sentí como cuchillos. Ya te puedes ir. A la risa de los invitados flotó torpemente en el aire, un eco frágil que se rompió cuando el silencio entró de golpe. Las rosas blancas sobre la mesa a mi lado, fragantes y frescas hacía solo unos minutos, ahora olían levemente a podredumbre. Sentía mis pies clavados en el suelo pulido, mis manos temblando, mientras apretaba el bolso que había comprado solo para este día. El día de su boda la miré mi hija en su vestido marfil, el rostro enrojecido, no de alegría, sino de furia. Sus labios se curvaron en una mueca que nunca le había visto antes. Ya no era la niña tímida que se aferraba a mi falda, rogándome que no la dejara sola en la escuela. Era otra persona, alguien que ahora quería que me marchara Anne. Y entonces se levantó el novio Anne. El chirrido de su silla sobre el mármol fue más fuerte de lo que debía, como un trueno en una tormenta que no había visto venir. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Su alta figura proyectaba una sombra sobre el pasillo. Sus ojos, agudos e indescifrables, recorrieron el salón hasta posarse directamente en mí. Debí apartar la vista. Debí salir en silencio, con la poca dignidad que me quedaba, pero no pude. No cuando algo en su expresión me retorció el estómago con un presentimiento. No era compasión, no era ira, era algo más frío, calculado, secreto, peligroso en sí. Acomodó la corbata y murmuró algo al oído de mi hija. Ella sintió, su mirada cortándome como cristales rotos, y en ese momento entendí que esto no se trataba solo de humillación delante de familiares y amigos. No, esto era algo mucho mayor. Era en los invitados. Se removían incómodos en sus asientos. Algunos susurraban, otros evitaban mirarme. Mi cuñado tosió para romper el silencio, pero hasta su voz se apagó. Un camarero estuvo a punto de dejar caer una bandeja de copas de champán. El estallido de una copa, al romperse contra el suelo, acentuó la tensión como un disparo. A mi mente retrocedió años, décadas, incluso. ¿Había pasado por alto algo? Señales, advertencias, murmullos. ¿O este veneno nació de la noche a la mañana, alimentado por la codicia y el resentimiento que no vi crecer? La mano del novio rozó el interior de su chaqueta por un instante, sutil pero deliberado. Mi corazón se detuvo, solo eran nervios. Oh, un escalofrío extraño me recorrió. El aire se volvió fino, el salón girando lo suficiente para difuminar los colores de los vestidos y los trajes en manchas de miedo. Alcancé a ver mi reflejo en la pared espejada detrás del altar. Mi rostro estaba pálido, más viejo de lo que recordaba, marcado por el cansancio y la incredulidad. Y entonces recordé el sobrecerrado que había encontrado apenas 2 semanas antes, escondido en el viejo escritorio de mi difunto esposo. Llevaba el nombre de mi hija, pero la letra no era suya, era de alguien más, alguien que no debería haber sabido dónde guardábamos los papeles de la familia. Lo había apartado de mi mente. Entonces, ese recuerdo me ardía mientras el novio por fin abría la boca. Su voz era calma, demasiado calma. Tienes razón, dijo, mirándome directamente. Ya se puede ir. Este ya no es su lugar. Las palabras cayeron como veneno en la sala. Un murmullo bajo se extendió entre la gente. Me llevé una mano al pecho, pero no de vergüenza, ya no. Era algo más oscuro creciendo dentro de mí. Sospecha, miedo, a la sensación de estar al borde de una historia, mucho más siniestra que el cruel desprecio de una hija. Y cuando los labios del novio se curvaron en la más leve de las sonrisas, supe que no me equivocaba. No era un accidente, no era un desliz, era el comienzo de algo que podría destruirme, o destruirlos a ellos. Y antes de que pudiera recuperar el aliento, las luces volvieron a parpadear, sumiendo el salón
en una breve y escalofriante sombra que se sintió como una advertencia antes de continuar. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Cada historia que comparto es un pedazo de mi vida, un recuerdo que alguna vez intenté enterrar, pero lo traigo aquí porque quizá alguien allá afuera haya vivido lo mismo. Y si alguna vez has sentido la traición de quienes más amas, sabes que el silencio puede sentirse como una prisión. Decirlo en voz alta, eso es libertad. Ahora, déjame llevarte atrás. Atrás al principio, antes de los susurros y las advertencias, antes del día de la boda que me destrozó, porque la traición nunca comienza en el instante en que la ves. No, crece lentamente, como malas hierbas que se enroscan bajo la tierra, hasta que un día ahogan las rosas que pensabas que florecerían para siempre. No siempre me vi sola en medio de un salón, lleno de vergüenza. Hubo un tiempo en que tenía calor de hogar. Tenía esa clase de vida familiar que otros envidiaban, con cenas de domingo alrededor de nuestra mesa de roble, risas escapando por las ventanas abiertas y una hija que solía apretar sus pequeñas manos contra las mías, como si yo fuera todo su mundo. Esa era la vida que creí que duraría, esa era la ilusión a la que me aferraba Yun, y sin embargo, lo que no sabía era que las raíces de la traición ya habían sido sembradas, aun cuando miro hacia atrás, ahora. Me parece casi irreal que mi vida alguna vez estuviera pintada con colores tan cálidos y suaves. Hubo un tiempo en que nuestro pequeño hogar se sentía como el lugar más seguro del mundo, un nido protegido de la dureza del exterior. No era grande ni lujoso, solo una modesta casa de 2 pisos, en una tranquila calle suburbana, pero para mí era el cielo. Cada mañana tenía su propio ritmo, de esos que se graban en la memoria sin que lo notes. Me despertaba antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque amaba la paz de esa hora. El olor del café recién hecho, el zumbido suave del refrigerador, la frescura de la madera del suelo de la cocina bajo mis pantuflas. Todo eso era mi santuario antes de que el mundo despertara a mi esposo. Ricardo ya solía estar levantado la mayoría de los días, leyendo el periódico en la mesa del comedor. Tenía la costumbre de rodear palabras en el crucigrama con una concentración tan intensa, como si resolverlo fuera su oración matutina. A veces me miraba con una media sonrisa y decía: «Estás poniendo la misma cara que nuestra boda», como si supieras algo que el mundo ignora. Yo reía, le rozaba el hombro y servía otra taza de café para los dos, y luego estaba Emilia, mi hija, mi dulce Emilia de ojos brillantes, que parecía llevar el sol en su misma presencia. Nació con una risa capaz de derretir hasta la mañana más fría del invierno. De niña era curiosa, siempre preguntando por qué las hojas cambiaban de color, por qué las estrellas titilaban, por qué a veces la gente parecía triste, incluso cuando sonreía. Recuerdo haberme arrodillado junto a su cama una noche, apartando mechones de su frente y susurrándole respuestas. Hasta que se quedaba dormida en sus sueños, nuestros días seguían una especie de poesía simple. Ricardo trabajaba como contador en una pequeña firma en el centro. Nunca fue rico, nunca persiguió grandes fortunas, pero era constante, constante en su trabajo, constante en su amor, constante en la manera en que me sostenía la mano en la iglesia cada domingo, como si pudieran pasar 50 años y nada cambiara. Yo trabajaba medio tiempo en la biblioteca, un lugar que se sentía más como un segundo hogar que como un empleo. El olor de las páginas viejas, el murmullo de voces apagadas, la vista de niños descubriendo libros por primera vez, todo me llenaba de alegría. Las tardes eran nuestros tesoros. Yo cocinaba comidas sencillas, nada extravagante, pollo asado con ajo pure de papas, o a veces un estofado de carne que se cocinaba a fuego lento todo el día hasta envolver la casa con su aroma, como si fuera una manta. Emilia ponía la mesa, tarareando pequeñas melodías que inventaba en el momento. Ricardo llegaba a casa, aflojándose la corbata, dándome un beso en la cabeza, antes de levantar a Emilia en brazos y arrancarle carcajadas, después de la cena. Teníamos nuestros rituales, algunas noches jugábamos juegos de mesa,
en los que Emilia siempre hacía un poco de trampa para hacernos reír. Otras noches veíamos películas juntos, los tres acurrucados en el viejo sofá, el que tenía un resorte que te pinchaba si te sentabas demasiado a la izquierda. No importaba lo que viéramos, lo que importaba era la cercanía. El sentido de pertenencia. Los domingos eran sagrados, no solo por la iglesia, aunque eso tenía un valor profundo para nosotros, sino porque eran días de familia. Caminábamos al parque después del servicio, Ricardo cargando una canasta de sándwiches, mientras Emilia corría delante para alimentar a los patos en el estanque. Siempre insistía en usar su vestido amarillo favorito, el que tenía margaritas bordadas en el dobladillo. Todavía puedo verla corriendo por la hierba con los brazos extendidos, riendo como si pudiera volar. No éramos ricos, pero éramos felices. La felicidad no viene del oro ni de los diamantes, sino de miradas compartidas en una sala llena, de susurros de buenas noches en la oscuridad, de saber que eres amado. Y yo lo era. Recuerdo la Navidad en que Ricardo construyó una casita de muñecas de madera para Emilia en el garaje. Pasó noches enteras martillando y lijando en secreto. En la mañana de Navidad, cuando ella la vio, su grito de asombro llenó toda la habitación. Se lanzó a sus brazos con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Yo me senté junto a la chimenea, mirándolos, con el corazón tan lleno que pensé que podía estallar. O las vacaciones de verano, cuando conducíamos hasta la costa, Emilia pegaba la cara contra la ventana del coche, chillando con cada destello del océano. Yo preparaba sándwiches y limonada, y Ricardo cargaba la nevera, refunfuñando en broma por el peso. Pasábamos horas en la playa, construyendo castillos de arena, recogiendo conchas y dejando que las olas nos mojaran los pies. Eran días en los que creía que la vida siempre sería así, constante, pacífica, llena de la tranquila alegría de la familia, pero los recuerdos más valiosos eran los pequeños, los que no sabes que estás creando hasta muchos años después. Emilia metiendo notas en el bolsillo de mi delantal que decían: la mejor mamá del mundo. Ricardo sosteniendo mi mano mientras caminábamos por nuestra calle al anochecer, el cielo pintado de rosa y dorado, la risa de Emilia llenando el pasillo mientras jugaba con sus muñecas, la voz cálida de Ricardo susurrándome: somos afortunados, ¿sabes? Durante años pensé que éramos intocables, que nuestro amor y nuestras rutinas eran lo bastante fuertes para protegernos de cualquier tormenta. Pensé que mi hija siempre me miraría con la misma confianza que de niña. Pensé que la mano firme de mi esposo nos guiaría para siempre. Pero el tiempo tiene una manera de cambiar las cosas, cuando menos lo esperas. Pequeñas grietas aparecen en los muros que creías indestructibles. Las personas crecen, sus corazones cambian, y a veces el amor se retuerce en algo distinto. No lo sabía entonces, pero incluso mientras sonreía en las cenas familiares y arropaba a Emilia en su cama, las sombras ya se estaban reuniendo. Sombras que se esconden a plena vista, esperando su momento para atacar y aquel día de la boda, cuando ella me gritó esas palabras, por fin vi en qué se habían convertido esas sombras. Solía pensar que el peor sonido del mundo era el silencio ese que seguía una discusión, o se quedaba flotando después de una puerta cerrada, de golpe. Pero estaba equivocada. El peor sonido del mundo es el timbre de un teléfono en medio de la noche. Nunca trae buenas noticias. Nunca aquella noche. La llamada llegó pasadas las 2 de la madrugada. Lo recuerdo porque estaba despierta, mirando el techo, escuchando los suaves ronquidos de Ricardo a mi lado. Algo en mi pecho ya se sentía pesado, como si me estuviera preparando para una noticia que no sabía nombrar. Cuando sonó el teléfono, salté de la cama, con el corazón roto incluso antes de levantar el auricular. La voz al otro lado pertenecía a un oficial de policía, serena, clínica, distante. Aún así, las palabras que pronunció cortaron más que cualquier grito. Había habido un accidente, un coche a una placa de hielo negro en la carretera, y nuestro único hijo, Daniel, había muerto. El mundo se detuvo, simplemente. Se detuvo. Recuerdo haber dejado caer el teléfono. Golpeó contra el suelo, la voz del oficial todavía zumbando débilmente en el auricular. Ricardo se incorporó en la cama,
pálido, exigiendo saber qué había pasado. Pero yo no podía hablar, las palabras se me atascaban en la garganta, afiladas como vidrio. Solo podía sacudir la cabeza, con las lágrimas empañando la habitación, hasta que ya no pude ver la vida que había conocido segundos antes. Los días siguientes se mezclaron en una pesadilla interminable. Estuvo la visita a la morgue, su cuerpo tendido tan quieto, tan distinto al chico que solía correr por nuestro pasillo, con la risa resonando tras él. Quise sacudirlo, exigirle que despertara, pero lo único que pude hacer fue poner mi mano sobre su piel fría y susurrar disculpas que no sabía que le debía. Emilia tenía 17 ACOs, demasiado joven para comprender, demasiado mayor para ser protegida de la verdad. Se derrumbó en los brazos de Ricardo durante el funeral, sus sollozos desgarrando los himnos que llenaban la iglesia. Recuerdo haber mirado su rostro cercado de lágrimas y preguntarme cómo podía parecerse tanto el dolor a la traición. Se aferraba a su padre, no a mí. Apenas me dirigió una mirada, como si de alguna manera yo fuera la culpable de lo ocurrido. Quizá lo era. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Mi cuñada, sentada 2 bancos atrás, se inclinó hacia otra pariente y murmuró palabras que no debía oír. Si ella no hubiera insistido en que aceptara ese trabajo tan lejos de casa, no habría estado en esa carretera. El veneno de su tono se me metió en la piel como un veneno Doranti Mesis. La culpa me consumió. Repetía cada decisión, cada conversación, cada pequeño empujón que le di a Daniel para que persiguiera su carrera, para que abriera sus alas. Él había querido quedarse cerca, trabajar en el pueblo. Pero yo le dije que debía aspirar más alto, construir una vida mejor que la nuestra. Y ahora estaba muerto en la casa. Se volvió insoportable. Su habitación permanecía intacta, camisas dobladas en la cómoda, libros alineados en el estante, trofeos de secundaria, brillando bajo la luz menguante. Me quedaba en la puerta por las noches, incapaz de entrar, incapaz de irme. Ricardo se enterró en el trabajo. Emilia se encerró en el silencio, ni yo. Yo simplemente me rompía una noche. Me encontré en la habitación de Daniel, lo bastante valiente al fin para sentarme en su cama. Mi mano se deslizó bajo la almohada, y allí lo encontré, un papel doblado, escrito con su apurada caligrafía. No confíes en él. Eso era todo lo que decía. Nada más, ningún nombre, ninguna explicación, solo esas 3 palabras. Al principio pensé que el dolor estaba retorciendo mi mente, haciéndome ver significados donde no los había, pero la tinta era real, las letras marcadas en el papel por la propia mano de mi hijo. Mi pulso se aceleró mientras lo leía una y otra vez. No confíes en él. ¿Quién era él? Le pregunté a Ricardo si sabía algo, pero él lo desechó. No, is not dijo, con voz cansada y ojos que evitaban los míos. Los chicos escriben cosas. No significa nada, pero sí significaba. Lo sentía en mis huesos. Daniel había querido advertirme, había querido protegerme de algo y luego estaba Emilia. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, siempre con amigos nuevos que nunca conocí. Una vez la escuché al teléfono, la voz baja, cortante: no hables de eso, no. Ahora ella se va a enterar. Cuando notó mi presencia en el pasillo, cerró su puerta de golpe, dejándome helada y llena de sospechas, como si el dolor no fuera suficiente. Las grietas empezaron a extenderse por nuestra familia. Ricardo y yo discutíamos más. Nuestras palabras eran afiladas y amargas. Él me acusaba de ser paranoica, de dejar que la muerte de Daniel nos envenenara. Yo lo acusaba de ocultar algo, de saber más de lo que decía. El calor que antes llenaba nuestro hogar había desaparecido, sustituido por una tensión tan espesa que asfixiaba el aire. En una noche, en copas de dormir, vagué hasta el despacho de Ricardo. Había papeles esparcidos sobre el escritorio, en cuentas, estados de cuenta, cartas, pero un sobre llamó mi atención. Estaba dirigido a él, pero la dirección del remitente me era desconocida. Dentro encontré un recibo de una póliza de seguro de vida. El nombre de Daniel estaba allí. Una póliza de la que yo no sabía nada. La sangre se me heló en las venas. ¿Por qué había sacado Ricardo una póliza sin decirme nada?
¿Por qué valía Daniel más muerto que vivo? Cuando lo confronté, estalló en furia. Su voz, antes calmada y firme, se elevó en ira. Lo hice por nosotros. Gritó, por esta familia. No lo conviertas en lo que no es. Pero sus ojos lo traicionaban. Había algo allí, un destello de culpa, de miedo que me confirmó que no estaba imaginando nada. Desde aquella noche, empecé a ver a mi familia con otros ojos. La presencia firme de mi esposo ya no se sentía segura. El silencio de mi hija ya no parecía inocente. Y la nota de Daniel, esas 3 palabras me atormentaban más que su propia muerte. No confíes en él. ¿Quién era? ¿Él? ¿Alguien más? ¿O era un secreto que los unía a los dos? No lo sabía. Entonces, Poro lo sabría, y cuando lo supe, lo destrozó todo en el tiempo. Tiene una forma extraña de suavizar los bordes. El primer año después de la muerte de Daniel fue un borrón de dolor, sospechas y silencios interminables. Pero los años pasaron, y poco a poco aprendimos a respirar otra vez. Al menos, eso era lo que me repetía a mí misma. Emilia se graduó de la universidad, con honores. Recuerdo haberme sentado en aquel auditorio abarrotado, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos, mientras ella cruzaba el escenario con toga y birrete. Por un momento, solo vi orgullo en sus ojos, nada de la ira o frialdad que se había instalado entre nosotras desde la muerte de Daniel. Después me abrazó fuerte, susurrando: «Lo logramos, mamá. Why you'll cry». Quise creerle, Ricardo también. Parecía volver a la vida. Su firma contable creció, y por primera vez tuvimos más de lo que necesitábamos. Remodelamos la casa, compramos un coche nuevo, incluso hicimos un viaje a Italia, algo que solo habíamos soñado cuando el dinero era escaso. Volvía a reír, volvía a sonreír, y aunque había noches en que lo sorprendía mirando demasiado tiempo las viejas fotografías, ya no se refugiaba en el silencio que antes lo consumía. Y yo traté de reconstruirme. Me entregué al trabajo comunitario, haciendo voluntariado en la biblioteca y en la iglesia, organizando pequeños grupos de mujeres que habían sufrido pérdidas como la mía. Había sanación en ayudar a otros, o al menos la ilusión de ella. Las estaciones cambiaron, y con ellas también la forma de nuestra familia. Emilia conoció a alguien, se llamaba Mateo, un hombre amable con manos firmes y una risa cálida que parecía iluminar todo el rostro de mi hija. Desde la primera cena en casa noté cómo Emilia se inclinaba hacia él, cómo su voz se suavizaba al pronunciar su nombre. El amor, el verdadero amor, la había encontrado. La boda fue pequeña pero hermosa. Lirios blancos, velas, música suave interpretada por un cuarteto de cuerdas. Estuve a su lado cuando tomó la mano de Mateo, y por primera vez en años sentí que la esperanza florecía de nuevo en mi pecho. Quizá, solo quizá, las sombras de nuestro pasado estaban por fin desvaneciéndose un poco después. Emilia y Mateo nos dieron el regalo que pensé que nunca conocería nietos. Primero llegó la pequeña Sara, con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. Luego, 2 años más tarde, el bebé Tomás, lleno de risas y travesuras. Mi mundo, que alguna vez se había derrumbado sobre sí mismo, volvió a expandirse. Me convertí en nana, y ese título me envolvía como una manta cálida en una noche fría. En las cenas de domingo regresaron, solo que ahora era en casa de Emilia, más grande, más luminosa, llena del ruido de los niños corriendo por los pasillos. Yo me sentaba a la cabecera de la mesa, cortando el asado, escuchando las interminables historias de Sara y las carcajadas de Tomás, y pensaba: Ann, esto es paz, así es como luce la supervivencia. Incluso, Ricardo se ablandó con los niños, construía casitas para pájaros en el jardín. Con Sara, enseñaba a Tomás a patear un balón. A veces, en esos momentos, veía de nuevo al hombre con el que me había casado, ese compañero firme y tierno, que alguna vez me hizo creer que podíamos resistir cualquier tormenta en la superficie. Todo parecía sanado. Para vecinos y amigos, éramos el retrato de una familia que había soportado la pérdida y había salido fortalecida. Nos admiraban, incluso nos envidiaban. Me decían cuán afortunada era, qué hermoso que Emilia hubiera encontrado
la felicidad, que Ricardo hubiera alcanzado el éxito, que yo estuviera rodeada de amor, y yo sonreía, asentía, aceptaba sus palabras amables, pero en el fondo, algo nunca estuvo en paz. Lo veía en la manera en que Ricardo evitaba mis ojos, cada vez que se mencionaba el nombre de Daniel, en cómo Emilia cambiaba bruscamente de tema, si hacía demasiadas preguntas sobre sus años de adolescencia los que pasó, alejándose de mí, después de la muerte de su hermano, en la forma en que Mateo una vez miró a Ricardo durante una reunión familiar, una mirada tan rápida y sutil que casi creí haberla imaginado. Las sombras seguían allí, podía sentirlas a una tarde, después de que todos se fueron a casa. Me quedé sola en la cocina de Emilia, lavando platos, mientras Ricardo cargaba bolsas al coche. Abrí un cajón buscando un paño y encontré una carta doblada debajo de la bandeja de cubiertos. La letra me resultaba conocida, era Du Daniel. Mis rodillas casi cedieron al abrirla. No era mucho, solo unas líneas escritas apresuradamente, como si no hubiera tenido tiempo de explicar. Si algo me pasa, no creas todo lo que te digan. Hay más en esta historia. Las palabras me helaron la sangre. Incluso años después, desde la tumba, la voz de Daniel me alcanzaba. Y aún no había terminado de hablar, no le conté a Ricardo sobre la carta. La guardé en mi bolso y la llevé a casa, escondiéndola bajo la tabla suelta de mi armario, donde guardaba otros fragmentos de sospechaviejos recibos, notas, piezas de un rompecabezas, que nunca terminaba de encajar, porque mientras el mundo veía a nuestra familia reconstruida, yo veía las grietas, y aunque sonreía en los cumpleaños, en las mañanas de Navidad, en los primeros pasos de mis nietos, yo sabía la verdad, a los cimientos construidos sobre secretos, nunca duran, a la calma que habíamos construido, era falsa, una fachada frágil, una casa de naipes, esperando al más pequeño soplo, para desplomarse, y aunque aún no sabía cuándo, ni cómo, lo sentía, la tormenta, estaba por regresar, siempre creí que la familia era más fuerte que el dinero, que el amor podía resistir a la codicia, que los lazos de sangre no podían romperse con papeles ni con tinta. Pero estaba equivocada. Las familias no se destruyen en tormentas, ni en guerras se desmoronan poco a poco, en silencio, como las termitas devoran la madera desde dentro. Todo comenzó con la salud de Ricardo. Ya no era un hombre joven, y aunque lo disimulaba bien, yo veía el cansancio en sus pasos, la falta de aire al subir las escaleras, la forma en que se quedaba demasiado tiempo sentado en su sillón por las noches. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes, y con ellas vinieron los susurros de problemas cardíacos, medicación y un futuro donde el tiempo ya no estaba asegurado. Fue entonces cuando empezaron las conversaciones sobre la herencia. Al principio parecían inocentes. Emilia, ya madre de 2 niños y con una casa propia, empezó a hacer preguntas. Mamá, ¿ustedes y papá tienen todo en orden? Testamentos, seguros, escrituras. Su tono era suave, cariñoso. Lo planteaba como preocupación por nosotros, como responsabilidad hacia los hijos que un día llevarían nuestro nombre. Pero luego la voz de Mateo entró en las conversaciones. Él era práctico, quizá demasiado práctico. Solo es planificación inteligente, dijo una noche en la cena del domingo, golpeando suavemente su tenedor contra el plato. No querrán que el Estado decida por ustedes. Es mejor dejar todo resuelto ahora, mientras ambos siguen aquí. Ricardo asintió, casi aliviado de que alguien más lo dijera. Siempre había sido meticuloso con las finanzas, precavido hasta la exageración, y así, poco a poco, empezaron a aparecer papeles en nuestra mesa de comedor, borradores de testamentos y esquemas de fideicomisos, sugerencias sobre poderes notariales. Me repetía a mí misma que era normal, incluso responsable, pero algo en mi interior se torcía cada vez que el nombre de Mateo aparecía en la conversación. Parecía demasiado ansioso, demasiado involucrado. Cuando expresé mi incomodidad, Emilia puso los ojos en blanco. Mamá, deja de ser tan desconfiada. Solo quiere ayudar, no conviertas todo en un problema. Quise creerla, por ella, lo intenté, pero entonces llegó el asunto de la casa.
a nuestro hogar, nuestro santuario, durante décadas. El lugar donde aún vivía la risa de Daniel en las paredes y donde Emilia había dado sus primeros pasos. De pronto se convirtió en tema de discusión. Mateo sugirió venderlo, reducir espacio. Ya es demasiado para ustedes dos, dijo amablemente. Aunque sus ojos eran filosos, podrían mudarse a algo más pequeño, más fácil de mantener, usar el dinero de mejor manera, incluso regalar parte ahora a Emilia y a mí, en lugar de esperar. Se me apretó el pecho. ¿Regalarlo? ¿Ahora? Como si ya estuviéramos muertos. Ricardo no descartó la idea de inmediato. Eso fue lo que más me dolió. Se frotó las sienes, murmuró sobre la practicidad, sobre no querer que yo cargara con todo si a él le pasaba algo primero. Es solo una casa, tío. Lo que importa es la familia. Pero no era solo una casa, era cada recuerdo, cada risa, cada pena, cada pedazo de nuestras vidas incrustado en sus paredes. No soportaba la idea de extraños caminando por la habitación de Daniel, arrancando el papel tapiz que Emilia y yo habíamos elegido cuando ella tenía 10 años. Dije no, firme, fuerte, claro, no por en tiempo. Eso pareció cerrar la discusión. La casa siguió siendo nuestra, pero debajo de la superficie sentía el cambio. El tono de Emilia se volvió más cortante, las miradas de Mateo más frías. Incluso Ricardo hablaba menos, como si mi negativa hubiera abierto una grieta entre nosotros. Y entonces llegaron los documentos en una noche. Ricardo me entregó una carpeta. Solo míralos, dijo con voz cansada. Dentro había formularios legales, papeles de poder notarial que otorgaban a Emilia el control de nuestras finanzas si quedábamos incapacitados. La palabra meló, incapacitados, como si ya nos estuviéramos desvaneciendo. Miré las líneas, los espacios en blanco esperando firmas. Mi mano temblaba. ¿Por qué ella? Prig, ¿por qué no ambos hijos por igual? Pero claro, Daniel ya no estaba, solo quedaba Emilia. Ricardo puso su mano sobre la mía. Es nuestra hija. Ella cuidará de ti si yo no puedo. Quise creerle, quise creer en Emilia, pero algo muy profundo dentro de mí me susurraba lo contrario. Aún así, firmé. No por confianza, sino por agotamiento. A veces, la lucha pesa más que la rendición. Después de eso, las cosas avanzaron rápido, demasiado rápido. Mateo empezó a mostrarle a Ricardo oportunidades de inversión. Emilia nos insistía en regalar parte de nuestros ahorros para la educación de los nietos. Hablaba con urgencia, como si el tiempo se estuviera acabando, pero la primera gran señal llegó un martes cualquiera por la tarde. Había entrado en el despacho de Ricardo buscando un libro, cuando noté una pila de correspondencia medio oculta bajo unos libros de cuenta. Un sobre, ya abierto, tenía el membrete de un banco que no reconocía. Lo saqué, leí las palabras, y el estómago se me heló. Era un aviso de transferencia. Una suma enorme de dinero, nuestro dinero, había sido movida a una cuenta a nombre de Emilia y Mateo. Yo no había firmado nada. Ricardo no me lo había mencionado, y sin embargo, ahí estaba, en blanco y negro. Cuando confronté a Ricardo, desvió la mirada, con la voz apagada. Dijeron que era temporal, para el futuro de los niños. Joe Pence se quedó en silencio, con la vergüenza brillando en sus ojos. Apreté el papel contra mi pecho, con el corazón desbocado. Temporal. No, esto no era temporal. Era el inicio de algo deliberado, algo peligroso. En esa noche, acostada junto a mi esposo, repetí en mi mente la nota de Daniel. No, confíes en él. Solo que ahora me preguntaba si quizá la advertencia no era sobre una sola persona. Tal vez era sobre todos ellos, y por primera vez en años, la frágil calma que había construido empezó a resquebrajarse. Todo empezó con miradas, pequeñas, filosas, casi invisibles para cualquiera que no estuviera atento. Pero yo las vi. Los ojos de Emilia ya no se suavizaban cuando me miraba. En cambio, había otra cosa, una impaciencia, una chispa de irritación, como si mi mera presencia pusiera a prueba su tolerancia. Sonreía delante de los niños, pero cuando ellos no miraban,
su mandíbula se tensaba. El calor que alguna vez vi en su expresión se había enfriado hasta volverse algo frágil, algo que podía romperse con el más leve rosa en Mateo. No era mejor. Su tono, antes cortés, se había endurecido. Ya no hacía preguntas, emitía sugerencias disfrazadas de órdenes. Sería mejor si tú deberías considerar por qué no has hecho ya, sus palabras envueltas en seda, pero debajo, puro acero al principio. Me repetí que era el estrés. Criar hijos, construir carreras, llevar el peso de la vida moderna, eso cambia a las personas. Pero pronto empecé a notar cómo sus voces se agudizaban cada vez que el tema era el dinero. Una tarde, durante la cena, Mateo se recostó en su silla, girando el vino en su copa, como si fuera el dueño de la casa. ¿Saben? No tiene sentido que la casa siga a su nombre mucho más tiempo, dijo con fingida casualidad. Deberían transferir la escritura ahora. Evitarán problemas legales después. Es lo más inteligente. Casi me atraganté con la comida. Emilia añadió rápidamente: Mamá, no se trata de quitarte nada, se trata de asegurarnos de que todo sea más fácil cuando, ya sabes, más adelante. La palabra me golpeó como una bofetada. Más adelante, cuando ya no estuviera, más adelante, cuando mi voz no importara a Ricardo, permaneció callado, moviendo la comida en su plato. No dijo nada. Ese silencio, su silencio, me dolió más que sus palabras. Después de eso, la presión creció. Llamadas telefónicas a horas extrañas, papeles dejados sobre la mesa de la cocina, esporando firmas. La voz de Emilia, cada vez más filosa, cada vez que dudaba. ¿Por qué eres tan difícil? Me espetó una vez. Solo intentamos ayudarte, mamá. ¿No confías en nosotros? Confianza. Esa palabra me revolvía el estómago. Una tarde, estaba doblando la ropa cuando los escuché hablar en la sala. Sus voces eran bajas, pero las paredes llevaban los susurros. No aguantará para siempre, dijo Mateo. Tiene que ceder. Papá ya me escucha. Solo queda mamá. Me quedé paralizada en el pasillo, con la toalla temblando en mis manos. Mi propia Haija, mi propia sangre, hablaba de mí como si fuera un obstáculo, no una madre. A las señales se volvieron imposibles de ignorar. Los hijos de Emiliames, nietos, empezaron a repetir frases que me herían. Mamá dice que eres anticuada. Papá dice que no entiendes de dinero. Palabras pequeñas, inocentes en su boca, pero yo sabía de dónde venían. Semillas plantadas en sus mentes jóvenes, semillas que crecerían en distancia. Incluso la conducta de Ricardo cambió. Siempre había sido mi compañero, firme y seguro, pero ahora evitaba el enfrentamiento. Me evitaba a mí. Cuando le preguntaba sobre la transferencia bancaria, sobre la escritura, sobre el seguro, sus respuestas eran cortas. Es lo mejor. Emilia sabe lo que hace. ¿Para qué pelear esto? A veces, de noche, lo sorprendía mirándome con una expresión que no podía nombrar. No era ira, no era amor, era algo hueco, resignado, y me daba miedo, Y luego estaban las sonrisas, pequeñas sonrisas siniestras, que se deslizaban en el rostro de Mateo cuando creía que yo no lo veía, una mueca cuando dudaba en firmar un papel, un gesto de burla cuando Emilia me reprendía por ser terca. No eran sonrisas de alegría, eran victorias, pequeños triunfos en una batalla que yo no sabía que estaba librando. Un día, Emilia colocó un documento frente a mí en la mesa de la cocina. Firma esto, Dale, sin pedir, sin suavizar, solo orden. Lo leí despacio, con el corazón desbocado. Era otro poder notarial, aún más amplio. Le daba derechos no solo sobre las finanzas, sino también sobre mis decisiones médicas. Se me cortó la respiración. Esto significa que podrías decidir todo por mí. Susurré. No se inmutó. Sí, ese es el punto. Tú y papá están envejeciendo. Alguien tiene que tener el control. Control. Esa palabra se me clavó como agua helada en las venas. La miré a los ojos, esperando ver a mi niña otra vez, la que me pedía que le hiciera trenzas antes de ir a la escuela, la que lloró cuando perdió su primer diente, la que susurraba: te quiero, mami, cada noche. Pero esa niña ya no estaba. En su lugar había una mujer de mirada fría, firme,
inflexible, dejé el bolígrafo sobre la mesa. No, dije, en su rostro se endureció de inmediato. No hagas esto más difícil de lo necesario. La mano de Mateo cubrió la suya, y juntos me miraron con la misma expresión, paciencia agotándose. Control, tornándose en algo más oscuro. Esa noche no pude dormir. Recorrí la casa en silencio, tocando las paredes, las fotografías, la vida que había construido, y en cada rincón lo sentía el cambio, la sensación de que mi hogar ya no era mío, de que mi familia había dejado de ser amor para convertirse en otra cosa en peligro. Eso eran porque, cuando aquellos a quienes amas dejan de pedir y empiezan a exigir, cuando sus sonrisas se convierten en muecas, cuando sus voces se afilan con el control, sabes que algo terrible se acerca y, en lo más profundo, lo sentí en algo terrible, venía por mí era una noche de tormenta cuando la verdad finalmente salió de las sombras, de esas noches en que el viento aúlla entre los árboles como una advertencia, y la lluvia golpea contra las ventanas, como si exigiera entrar. No podía dormir el sueño, me había abandonado hacía tiempo, así que vagué hasta el despacho de Ricardo, esperando distraer mi mente con libros o papeles. Fue entonces cuando lo encontré, escondida en el fondo de su gabinete. Cerrado con llave, había una carpeta. No sé qué me llevó a mirar allí. Llámalo instinto, llámalo desesperación, pero mis manos temblaban mientras la forzaba con un abrecartas. Dentro, hallé una colección de documentos, frágiles por el paso de los años, algunos amarillentos en los bordes. Al principio parecían ordinarios pólizas de seguro, recibos de negocios, estados financieros, pero entre las páginas, un sobre se deslizó. Estaba dirigido a Ricardo, con una letra que reconocí al instante. En la de Daniel lo abrí, conteniendo el aliento. Dentro había una carta que nunca había visto antes. Papá, sé lo que hiciste. Sé que el accidente no fue un accidente. No voy a quedarme callado para siempre. Mis rodillas cedieron. Me dejé caer en el sillón de cuero de Ricardo, apretando la carta con ambas manos, mientras las lágrimas empañaban la tinta. Mi hijo, mi dulce Daniel, lo había sabido. Había descubierto algo que yo nunca me atreví a imaginar. Su muerte no había sido el destino, ni la mala suerte, ni la casualidad cruel de una carretera helada. Había sido deliberada. Leí las palabras de nuevo, esperando haberlas malinterpretado. Pero eran claras, afiladas, innegables. Daniel había descubierto algo sobre su padre. De pronto, recuerdos que había enterrado regresaron con fuerza. A la noche antes del accidente, Ricardo y Daniel habían discutido. Escuché fragmentos mientras ponía la mesa. La voz de Ricardo, baja y furiosa: no entiendes los riesgos. La voz de Daniel, alzándose: está mal, no puedes encubrirlo. No le di importancia. Entonces, una pelea entre padre e hijo. ¿Qué familia no las tiene? Pero ahora, esas palabras resonaban de otra manera, más oscura. ¿Qué había descubierto Daniel? ¿Qué secreto había amenazado con revelar? Revisé más la carpeta, desesperada por respuestas, y las encontré en viejos libros contables, retiros y depósitos que no coincidían con el salario de Ricardo. Grandes sumas, moviéndose en silencio, dentro y fuera de cuentas, con distintos nombres. Una sorprendentemente bajo el padre de Mateo, un hombre al que nunca conocí, fallecido años atrás. Al fondo del montón había un recorte de periódico, amarillento y arrugado. El titular me heló la sangre: trabajador local muere en derrumbe de obra, la familia sospecha negligencia. El artículo describía una tragedia de décadas atrás, mucho antes de que naciera Emilia. Un andamio había caído en una construcción, matando a un hombre en el acto. Testigos aseguraban que se habían falsificado las inspecciones de seguridad, que se habían recortado gastos, pero la empresa negó toda responsabilidad y no se presentaron cargos. ¿La empresa señalada? La firma de Ricardo. Me llevé la mano a la boca. Recordé a Ricardo trabajando hasta tarde en esa época, su cansancio, su repentino ascenso poco después. Y luego recordé otra cosa: Daniel, años más tarde, hablando de unas prácticas en la empresa de su padre. Tenía acceso a archivos, cuentas, registros. Debió de descubrir la verdad
que su padre había encubierto el accidente que mató a aquel trabajador, en el peso, me aplastó. Mi esposo, mi firme y confiable, Ricardo no, era el hombre que yo creía. Era un criminal. Y quizá algo peor porque si Daniel había amenazado con exponerlo, entonces su muerte en aquella carretera helada no había sido casualidad. Había sido un silencio impuesto. Me quebré entonces. El pecho se me sacudía, sollozos desgarrándome, hasta sentir que me ahogaba. La carta cayó de mis manos temblorosas, deslizándose al suelo como el último pedazo de inocencia que se desprendía de mí. Me tapé el rostro con las palmas, meciéndome en la silla, repitiendo el nombre de Daniel una y otra vez, suplicándole un perdón que nunca podría darme. Y mientras me hundía en la pena y el horror, la puerta se abrió con un chirrido. Ricardo estaba en el umbral, pálido, sus ojos entrecerrados al ver la carpeta en mis brazos, la carta abierta en la alfombra durante un largo momento. Ninguno habló. La lluvia azotaba los cristales, los truenos estallaban a lo lejos. Mi corazón golpeaba en mis oídos. Finalmente, entró y cerró la puerta tras de sí. Su voz fue baja, fría, despojada de toda fachada. No deberías haber visto eso. Lo miré, al hombre con quien había compartido mi vida, el padre de mis hijos. Mi voz estaba rota, temblorosa, pero las palabras eran de hierro. Mataste a nuestro hijo. Él no lo negó, tampoco lo confirmó. Solo se sentó frente a mí y se frotó las sienes, como si fuera una negociación de negocios. Él no se habría quedado callado. Tío Alfen no entendía lo que estaba en juego. Todo se habría derrumbado: nuestra vida, nuestra familia, todo lo que construí. No podía permitirlo. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Mi esposo, mi compañero, había elegido la reputación y el dinero por encima de la vida de nuestro hijo. Había permitido su muerte. Quizá incluso la había planeado. Monstruo. Escupí entre lágrimas ardientes. ¿Cómo pudiste? Era tú. Y los ojos de Ricardo se nublaron. Un destello de algo, remordimiento, tal vez, o simple fastidio porque lo había descubierto. No lo entiendes, murmuró. Lo hice por nosotros. Pero ya no había nosotros. No después de esto, mi pius de pie, apretando la carta contra mi pecho. Mi cuerpo temblaba tan fuerte que creí que mis piernas me fallarían. Si piensas que voy a quedarme callada, dije, con la voz quebrada pero firme, te equivocas. No voy a ser parte de tus mentiras. Por primera vez, vi miedo real en su rostro. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Esa noche, acostada junto a él, no pude respirar. No, Pudpen. Cada recuerdo de nuestro matrimonio, cada momento de amor, estaba manchado, ahora, con sangre. La sangre de Daniela. Ni lo peor. Me di cuenta de que Emilia había crecido bajo la sombra de esos secretos. Había aprendido el silencio de él, había aprendido el control, la manipulación, la había moldeado él en la mujer en la que se había convertido, o ella era cómplice de formas que yo aún no alcanzaba a ver. El pensamiento era insoportable, pero sembró una semilla. El pasado no se había ido, nos había seguido hasta aquí, y ahora se levantaba, listo para destruir lo que quedaban. Después de la noche en que descubrí el secreto de Ricardo, todo a mi alrededor cambió. Las paredes de nuestra casa ya no me parecían seguras, se cerraban sobre mí, pesadas de amenazas no dichas. Cada crujido del suelo, cada sombra alargada en el pasillo de noche, se sentía como una advertencia. A Ricardo había confesado sin confesar, admitiendo lo suficiente para que yo supiera que la muerte de Daniel no había sido un accidente. Y aún así, me quedé. No por amor, ese ya no existía, sino porque necesitaba saber qué haría. Después no tardó en mostrarlo. El primer intento fue sutil, demasiado sutil para que cualquiera más lo notara. Una tarde, bajé y encontré una taza de té humeante sobre la mesa. Ricardo estaba en su sillón, leyendo el periódico como si nada. Deberías beberlo mientras está caliente, dijo sin mirarme. Levanté la taza, y un olor extraño, punzante, atravesó el aroma habitual de la manzanilla. El estómago
se me revolvió. La dejé suavemente a un lado. Horas después, al verterlo en el fregadero, una película aceitosa se aferraba a la porcelana, no lo enfrente, aún no si lo acusaba. Lo negaría. En lugar de eso, fingí sonreí, le di las gracias, hice como si nada estuviera mal. Por dentro, el terror me devoraba. Días más tarde, llegó el accidente en las escaleras. La alfombra siempre había estado clavada, firme y segura, pero de pronto un borde se había soltado, curvándose hacia arriba. Mientras bajaba con la ropa en brazos, mi pie se enganchó y rodé hasta el suelo. Caí de golpe, las costillas ardiendo, sin aire. Ricardo corrió hacia mí, su rostro dibujado con lo que parecía preocupación, pero en sus ojos vi cálculo. Debes tener más cuidado, susurró al ayudarme a levantarme. Sus palabras eran suaves, pero la intención escondida me atravesó como un cuchillo. Luego vino el coche en Ricardo. Insistió en llevarme al mercado un sábado. Me senté rígida en el asiento del copiloto mientras comenzaba a llover. En un cruce, la luz se puso roja, pero él pisó con más fuerza el acelerador. Los neumáticos patinaron. El coche se lanzó hacia adelante. Grité, aferrándome al tablero. En el último segundo, viró bruscamente, esquivando de milagro a un camión que pasó, rugiendo, el río, jadeante, como si hubiera sido un accidente. Ya no tengo los mismos reflejos, murmuró, pero sus manos se aferraban al volante con demasiada fuerza, y su sonrisa duró demasiado. Empecé a vivir como presa. Cada comida, cada paso, cada viaje en coche me preguntaba si sería el último. Mi cuerpo siempre en tensión, mi mente en alerta constante, y mientras tanto, Emilia y Mateo se acercaban más y más. Emilia comenzó a aparecer sin previo aviso, en horarios extraños, tardes, muy tarde, mañanas muy temprano, siempre cuando Ricardo estaba en casa. Hacía demasiadas preguntas. ¿Estás durmiendo bien, mamá? ¿Tomando tu medicina? Teji frágil ultimamente. Su voz goteaba preocupación, pero en sus ojos brillaba otra cosa. A una noche, al pasar junto a la cocina, los escuché susurrar Emilia y Ricardo. Ella sigue resistiéndose, murmuró Ricardo. Entonces, aprieta más, respondió Emilia. No podemos permitir retrasos. Si firma todo ahora, será más limpio. Si no, hizo una pausa. Bueno, los accidentes ocurren. Se me cortó la respiración. Ya ni siquiera lo escondía. Mi propia Haija, mi propia sangre estaba repitiendo la crueldad de su padre. En ese momento, supe. No era paranoia, no era el dolor deformando mi mente. Estaban planeándolo juntos en la casa. Se volvió una trampa. Puertas abiertas, que nunca quedaban así. Cables sueltos atravesando el pasillo. Pastillas cambiadas en los frascos demasiado fuertes, demasiado numerosas. Querían que me marchara, y querían que pareciera destino a lo peor. Llegó en una noche cargada de truenos. Ricardo me sirvió otra copa, esta vez vino. Me la entregó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Paz, dijo, suavemente. Para los dos. Miré el líquido, rojo bajo la luz, como sangre. Mis dedos temblaron. Bebe, insistió Anne, y en ese momento comprendí la verdad. Anne no estaba destinada a vivir mucho más tiempo. Este era el instante final que habían estado preparando, el último empujón, disfrazado de accidente. Una caída, un sorbo envenenado, un choque en la carretera. Anne, dejé la copa sobre la mesa, con el corazón desbocado, lamentando. Pero mi voz fue firme cuando susurré. Esta noche no. Afuera, la tormenta rugía, sacudiendo las ventanas, como si el mismo cielo fuera testigo, y supe que el siguiente movimiento sería de ellos. O no ocurrió en una noche tan ordinaria que casi logró engañarme. Cena con Emilia y Mateo, los niños enviados arriba temprano, risas demasiado fuertes, demasiado frágiles. Ricardo sentado en la cabecera, la copa medio vacía, la corbata floja. Para cualquiera más, podíamos parecer una familia disfrutando de una comida juntos. Pero yo lo sabía, lo sentía en el aire, espeso y eléctrico, como el silencio antes de que un rayo parta el cielo. Emilia me sirvió vino, sus manos firmes, demasiado firmes, mientras se inclinaba y murmuraba,
Te mereces relajarte, mamá. La copa pesaba en mi mano. Miré el líquido carmesicón, la garganta sica, el pulso retumbando. Pensé en Daniel, en su carta, en su advertencia, y por un instante consideré beberlo solo para terminar con el tormento. Pero entonces vi la sonrisa de Mateo, afilada y satisfecha, y supe en sí bebía. Ellos ganaban, así que levanté la copa, dejé que el borde rozara mis labios, y luego deliberadamente la solté. El estruendo fue ensordecedor, los cristales esparciéndose por el suelo como dientes brillantes. El vino tiñó la alfombra, una mancha roja extendiéndose como sangre derramada. El rostro de Emilia se tensó. Mateo maldijo, entre dientes. La mandíbula de Ricardo se endureció. Siempre has sido torpe, dijo Emilia, demasiado rápido, la voz forzada. Sí, la miré a los ojos, o quizá no soy tan ingenua como piensas. Silencio pesado mortalan. Fue entonces cuando Ricardo se levantó. Su sombra se extendió sobre la mesa, el rostro marcado entre la rabia y la resignación. Se colocó detrás de mí, su mano sobre mi hombro, pesada, casi aplastante. Basta de juegos, susurró en mi oído. Los momentos siguientes se volvieron borrosos. Su agarre se endureció, y de pronto la silla se inclinó. Caí al suelo, mi cabeza golpeando el borde de la mesa. El dolor estalló, blanco y ardiente. Saboreé hierro, mi propia sangre e intenté incorporarme, pero Mateo ya estaba allí, sujetándome, su rodilla aplastando mi brazo. Su peso me sofocaba. La voz de Emilia cortó el aire, aguda, urgente. Hazlo ahora. Acabalo, mija. Mi niña Ricardo se arrodilló, presionando una almohada con fuerza contra mi rostro. La oscuridad me envolvió, mis pulmones clamando, mi corazón golpeando con furia. El mundo se redujo a sonidos ahogados, la respiración agitada de Emilia, el gruñido de Mateo, la lluvia azotando el techo. Pero no estaba lista para morir. No hacía no en sus manos. Me quedé quieta, completamente inmóvil. Mi cuerpo se aflojó bajo ellos, mi respiración se hizo tan débil que desapareció. Dejé que la oscuridad me envolviera, fingiendo que me había tragado por completo. Se detuvieron. La presión cesó. Escuché la voz de Ricardo, baja e incierta. Ya se fue. ¿Estás seguro?, preguntó Emilia, con un tono tembloroso pero frío. Mateo respondió, firme, no respira. Ya está hecho. Me dejaron caer, mi cuerpo desplomándose contra el suelo frío. A través de mis ojos entrecerrados, vi su rostro alivio, triunfo, incluso un destello de alegría. Mi hija se dio la vuelta, limpiándose las manos en el vestido, como si quisiera librarse de mí para siempre. No revisaron mi pulso, no notaron el débil susurro de aire que aún me recorría. Creyeron lo que querían creer, que yo era débil, que estaba acabada, derrotada. Me quedé inmóvil. Cada músculo gritaba, pero me obligué al silencio, a la quietud. Era la muerte misma, esperando a Anne. Y entonces, mientras planeaban su siguiente movimiento, escuché, diremos que se cayó, murmuró Ricardo, que resbaló en las escaleras después de demasiado vino. La policía no lo cuestionará. La voz de Emilia siguió. Firmaremos la casa mañana. Para cuando alguien sospeche, será demasiado tarde. Sus palabras me quemaron. Aprueban confesión. Los minutos parecieron horas. Al fin, abandonaron la habitación. Escuché el tintinear de copas, el murmullo bajo de celebración, mi familia brindando por mi muerte. Cuando la casa quedó en silencio, forcé aire de nuevo en mis pulmones, tragando fuego. Mi cuerpo temblaba, mi pecho ardía, pero estaba viva apenas, viva lo suficiente para arrastrarme. Me deslicé hacia la puerta trasera, cada movimiento una agonía. La sangre goteaba de mi cabeza, nublando mi vista. Mis rodillas se desgarraban contra el suelo, pero seguían afuera. La tormenta rugía. La lluvia me empapó al instante, lavando la sangre de mi rostro, mezclándola con lágrimas. Los relámpagos iluminaron el patio en destellos desgarrados. Me tambaleé hacia el viejo cobertizo, ese que Ricardo nunca cerraba con llave adentro. Me derrumbé contra la pared, jadeando,
sollozando en silencio. Estaba viva. Ellos creían que estaba muerta. Y ese error, su arrogancia, era la única razón por la que aún respiraba. Aún pasé horas escondida, escuchando cómo la tormenta se apagaba, cómo sus voces resonaban en la casa. Apreté contra mi pecho la carta de Daniel, la que había escondido bajo mi blusa. Esa mañana, como si hubiera sabido que este momento llegaría, querían que desapareciera. Pero, en cambio, me habían dado algo mucho más peligroso, a una segunda oportunidad, una oportunidad de luchar, una oportunidad de exponerlos, y cuando la primera luz del amanecer rompió el horizonte, pálida y fría, susurré un juramento al aire vacío. Creen que me enterraron, pero se enterraron a sí mismos. El momento de ejecución había fallado en la guerra. Apenas comenzaba cuando amaneció, apenas me aferraba a la conciencia. Mi cuerpo dolía con moretones, mis costillas ardían con cada respiración, y mi cabeza se sentía partida en dos, pero sabía que si me quedaba escondida, moriría allí, sola. Con lo poco de fuerza que me quedaba, logré tambalearme fuera del cobertizo y salir a la calle. Un vecino me vio, una enfermera jubilada, que vivía 3 casas más abajo. Su grito atravesó la niebla de mi mente, corrió hacia mí, atrapándome en sus brazos, antes de que me desplomara por completo. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», exclamó. No pude formar palabras, solo un susurro: «Ayuda, Ricardo, Emilia». La ambulancia llegó rápido, luces rojas contra el cielo pálido de la mañana. La sirena gritaba, como si expresara el dolor que yo no podía. Recuerdo a los paramédicos levantándome en una camilla, sus voces urgentes, desvaneciéndose en vaivén. Luego, oscuridad. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, las luces blancas hiriendo mis ojos. Máquinas pitaban a mi alrededor, tubos en mi brazo. Un policía estaba cerca de la puerta, con el rostro grave. Un médico me explicó que había sobrevivido a una conmoción, costillas fracturadas y fuertes golpes. Pero estaba vivan. El oficial dio un paso al frente, con suavidad. «Señora, necesitamos preguntarle qué ocurrió». La garganta me ardía, los labios agrietados, pero las palabras salieron. Intentaron matarme. Lo planearon. Al principio, vi la duda en su rostro. Es difícil creer horrores así dentro de una familia. Pero pedí mi bolso. Por un milagro, aún lo tenía oculto bajo mi blusa empapada de lluvia cuando me atacaron. Dentro, doblada con cuidado, estaba la carta de Daniel. El oficial la leyó, el ceño fruncido cada vez más. Luego conté todo: el té envenenado, el accidente fingido con el coche, la alfombra suelta en las escaleras, la almohada contra mi rostro, cada sonrisa siniestra, cada amenaza susurrada. No me interrumpió, solo escuchó, con la mandíbula apretada, su pluma corriendo sobre el cuaderno. Cuando terminé, asintió. «Lo investigaremos de inmediato». En cuestión de horas, detectives llegaron a mi casa. Ricardo y Emilia quedaron desconcertados. Ellos creían que yo estaba muerta. Imaginen sus caras cuando la policía golpeó la puerta, anunciando que investigaban un intento de asesinato. Pero el verdadero puñal fue cuando los oficiales dijeron: «Su madre está viva». Yo no lo vi, pero me lo contaron. Después Emilia se puso blanca, como el hueso. Ricardo se quedó helado, la boca abriéndose y cerrándose como un hombre que se ahoga. Mateo intentó hablar, pero los detectives lo callaron rápido. El registro de la casa descubrió lo que yo había rogado que encontraran: la taza medio llena de té envenenado que había escondido en un armario, la alfombra arrancada deliberadamente, frascos de medicinas alterados, documentos de transferencias bancarias que vinculaban a Ricardo y a Mateo en fraudes que se remontaban años atrás, y luego la cocina. Encontraron micrófonos ocultos en las lámparas, cables conectados a un pequeño dispositivo de grabación. Emilia y Ricardo habían documentado sus planes, creyendo que así coordinarían su solución accidental. Pero esas grabaciones se convirtieron en la soga que les apretó el cuello. En esas cintas, clara como el día, se escuchaba la voz de Emilia: «Sí, firma, no tenemos que hacerlo. Pero si no, los accidentes
pasan. Y la respuesta baja de Ricardo no resistirá para siempre. De una forma u otra, lo terminaremos. Cuando esas palabras se reprodujeron en la corte, hasta el juez oscureció el gesto. El juicio fue un espectáculo. Periodistas llenaban los bancos, sus plumas arañando el papel mientras narraban la historia de una familia destrozada por la avaricia y la traición. Los fiscales pintaron el cuadro con precisión, en un esposo y una hija, conspirando para asesinar a la matriarca, por dinero, por propiedad, por control. Me senté en el estrado, aún frágil, pero con voz firme, relaté cada detalle, cada cicatriz, cada noche de miedo. Sostuve en mis manos la carta de Daniel mientras hablaba, dejando que el jurado viera la prueba de su advertencia, su amor, su intento de protegerme incluso en la muerte. Al otro lado, Emilia se negó a mirarme. Su rostro, antes dulce, endurecido en una máscara de desafío. Ricardo, encorvado, los hombros hundidos, como si décadas de mentiras finalmente lo hubieran quebrado. Pero cuando sonaron las grabaciones, ya no hubo negación posible. La sala entera escuchó sus voces planeando mi muerte. Algunos jurados jadearon, otros negaron con la cabeza. El corazón se me rompió de nuevo, mientras escuchaba, no porque temiera perder, sino porque comprendí hasta dónde había caído mi hija. A la defensa intentó girarlo. Dijeron que yo estaba paranoica, que había exagerado, que las cintas estaban fuera de contexto, pero la evidencia era aplastante. Transferencias bancarias, frascos alterados, pólizas de seguro, firmas falsificadas, pieza por pieza. El rompecabezas encajó hasta que nadie pudo negar la verdad. El jurado, deliberó menos de 4 horas. Cuando regresaron, la voz del portavoz fue firme: culpables en todos los cargos. Ricardo y Emilia fueron condenados por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y fraude. Mateo fue acusado como cómplice, sus negocios turbios expuestos junto a ellos. Mientras se leía el veredicto, permanecí inmóvil, las manos entrelazadas en mi regazo. No applaudí, no Lori. Solo susurré una oración de agradecimiento por Daniel, por la vecina que me salvó, por la oportunidad de vivir lo suficiente para ver la justicia cumplida. Cuando el mazo golpeó, salando su destino, Emilia finalmente me miró. Sus ojos ardían de rabia, pero debajo vi algo más: miedo. Miedo real, y en ese momento no sentí triunfo, solo tristeza, porque aunque la justicia se había cumplido, mi familia se había perdido para siempre, pero al menos la voz de Daniel había sido escuchada. Al menos la verdad había roto las mentiras. Y mientras los oficiales se llevaban a Ricardo y Emilia encadenados, susurré suavemente para mí misma: no ganaron, nunca lo harán. El tribunal ha quedado atrás, pero sus ecos aún resuenan. El golpe del mazo, los murmullos del jurado, el frío tintinear de cadenas cuando Ricardo y Emilia fueron llevados fuera. Todo se repite en mi mente como fragmentos de una pesadilla de la que no termino de despertar. Pero las pesadillas terminan, y la vida, de algún modo, continúa en las semanas posteriores al juicio. Me descubrí de pie en el jardín con frecuencia, contemplando las rosas que Ricardo había plantado. Siempre habían sido hermosas, pero ahora las veía distintas, frágiles, sí, pero también desafiantes, brotando de la tierra a pesar de las tormentas, a pesar de las estaciones que intentaban matarlas. Comprendí, con el perfume de la tierra y los pétalos rodeándome, que yo me había convertido en una de ellas. Sobreviví. Por un tiempo, la casa me pareció un sepulcro. Cada rincón me recordaba lo perdido, a las risas de Daniel, los dibujos de infancia de Emilia pegados en las paredes, y el eco de los pasos de Ricardo, primero como esposo amoroso, y después como un hombre que me traicionó más allá de lo imaginable. Era demasiado, así que, con ayuda de los pocos amigos que aún me quedaban, tomé una decisión. Vendí la casa, no para rendirme, no para borrar recuerdos, sino para liberarme, para romper la última cadena que me ataba a un pasado que casi me destruyó. Compré una cabaña pequeña junto a la costa, nada lujoso, solo 2 habitaciones, contraventanas blancas y un porche que se abre al horizonte infinito del mar. La primera mañana allí, abrí las ventanas y dejé que el aire salado me envolviera.
Las olas rompían contra las rocas, firmes, inquebrantables. Por primera vez en años, respiré sin miedo. A mis nietos me visitan a menudo. Sera corre por la playa persiguiendo gaviotas, su risa chocando contra las olas. Thomas construye castillos de arena a mis pies, sus manitas formando torres y fosos, con la determinación de un niño que aún cree en reyes y castillos. Al verlos, siento esperanza, otra vez. Ellos no tienen culpa de los pecados de sus padres. Son inocentes, intactos ante la avaricia que consumió a Ricardo y a Emilia. Mi amor por ellos sigue intacto. Ferozan algunas tardes camino sola por la orilla, el océano desplegándose amplio e infinito ante mí. Veo al sol hundirse en el horizonte, pintando el agua de dorado y carmesí. La María Sub, borrando huellas incluso las mías, y me recuerda que el dolor también puede lavarse, que la orilla siempre se renueva, sin importar cuántas tormentas la golpeen. Reflexiono mucho sobre la traición, cómo se oculta a plena vista, cómo viste rostros familiares, habla con voces que amas, y te abraza con manos que un día podrían empujarte hacia la muerte. Es la herida más cruel, porque viene de quienes más confiabas han, pero también reflexiono sobre la supervivencia, sobre la fuerza que solo surge cuando ha sido quebrada. Jamás pensé que soportaría lo que soporté: el veneno, la caída, la almohada contra mi rostro, las palabras crueles de mi propia hija, y sin embargo, aquí estoy. En camino. Aún cuento mi historia. A sobrevivir no es solo vivir, es reclamarte a ti misma. Pienso en Daniel cada día, su voz, su risa, su valentía. Intentó protegerme, incluso cuando yo no veía el peligro. Su nota me salvó, su verdad me dio fuerza, y aunque ya no está, lo llevo conmigo siempre. Cuando Sara sonríe, lo veo en ella. Cuando Thomas corre, libre y valiente, escucho sus pasos. Vive en ellos y en mí. En cuanto a Emilia y Ricardo, la justicia los alcanzó. Su caída fue brutal, pública, definitiva. Están tras las rejas ahora, despojados del poder que alguna vez empuñaron. Pero no pienso mucho en ellos. Aferrarme a su traición sería dejar que ganaran de nuevo. Prefiero pensar en lo que aún tengo en el mar, los niños, la paz frágil pero real de una vida reconstruida. A veces me preguntan si los perdono. No lo sé. El perdón no es un regalo que se da a quienes te destruyeron. Es una decisión de liberarte tú misma del peso del rencor. Tal vez algún día llegue a ese punto. Por ahora, me basta con dejar que el tiempo cargue esa carga. La lección que me llevo es simple, y sin embargo lo es todo. Amo profundamente, pero cuida con sabiduría. Confía, pero nunca a ciegas. Y cuando llegue la traición, porque llegará, de alguna forma, para todos, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Puedes sobrevivir. Puedes reconstruir. Yo sobreviví, y ahora, sentada en mi porche, viendo cómo las olas besan la orilla, sé que la advertencia de Daniel, sus últimas palabras, no cayeron en oídos sordos. No confíes en él. Y gracias a esas palabras, vivían. Así que, a cualquiera que me escuche ahora, a cualquiera que vea esta historia desplegarse, cuando tus instintos susurren, escúchalos. Cuando las sombras se reúnan, no las ignores. Y cuando aquellos a quienes más amas se vuelvan contra ti, recuerda, esto, no eres impotente, puedes levantarte. Yo soy la prueba. Y te dejo con este pensamiento. A veces, quienes intentan enterrarte son los mismos que te entregan la pala para desenterrarte. Haz clic en el siguiente video para una historia de traición que nunca olvidarás.